Agarra esta campaña, ¿cómo la venís llevando? ¿Cómo está eso? Me agarra, a ver, el momento es un momento extraño y extraordinario. Me agarran varias cosas. A mí me tocó armar la campaña 2010-2015 de Cambiemos. Fui el armador de todo eso. Y recién empezaban las redes, empezaba Facebook, pero era otro tipo de campaña, donde vos en las redes apelabas a seducir positivamente al elector. Hoy pasaron 10 años y las redes se usan especialmente para cancelar y agredir al adversario. Y eso ya es un punto de partida bastante conflictivo y complicado a ayornarse. Pero yo no me voy a ayornar, no voy para ese lado, pero son campañas muy violentas, que después tenemos esta consecuencia: una sociedad totalmente fracturada, una dirigencia degradada y muy pocas posibilidades del encuentro. La única salida que tiene cualquier país del mundo es que la clase política se encuentre en objetivos a mediano plazo, pero la polarización generada por las redes sociales, el discurso del odio, luego, una vez votados los dirigentes, impide ese puente para lograr ese diálogo o ese encuentro. Claro. Así que es increíble en 10 años cómo cambia la situación, en este caso para generar más dificultades, que es la que tenemos que superar los argentinos. Y especialmente estas dificultades se dan a nivel nacional, porque nosotros que estamos acá en la barriga, a nivel local no existe esa confrontación tan antagónica. Sigue el diálogo, sigue la conversación en cualquier lugar del interior. Los gobernadores tienen otro estilo. Si vos ves Frigerio, vos ves Puyaro, Yarlora, cualquiera, Orrego, es otro tipo de estilo. Esto está implantado a nivel nacional. Este último gobierno ha hecho de esto un ejercicio político. El discurso violento, el insulto, el agravio permanente a quienes no piensan parecido, es decir, agravó esta situación en la Argentina. Así que esperemos salir rápido. Lo que nosotros es que proponemos, casi es una conducta de mi vida particular o de los que conformamos la lista: el diálogo, el consenso, las buenas formas. Claro, bueno, se te conoce básicamente como un hombre de diálogo, ¿no? Exacto. Digamos, es un poco eso, ¿no? Viene un poco por ahí. Exacto, y estoy convencido de eso, no hay manera. Los países del mundo que tienen estabilidad, que les va bien desde el punto de vista no solo económico, porque no hay que mirar solo la economía, sino también el aspecto social y lo que derrama esa economía, son los que tienen las instituciones sólidas. Las instituciones son sólidas cuando permiten que haya diálogo entre las partes. Y esto es un punto, para no hablar de la política, porque es un término que tiene una connotación lamentablemente complicada para la sociedad, sino de las relaciones humanas. Los fanatismos, dejémoslo para el fútbol o para otros aspectos. Cuando es la cosa colectiva, cuando estamos tratando de lograr que la sociedad esté mejor, hay que integrar el pensamiento del otro, que enriquece porque nadie puede creerse mejor que el otro. Ese es el punto equivocado. Eso te puede pasar en la juventud. Cuando sos joven y el horizonte es tan grande, y a mí me gusta decir el horizonte desde el punto de vista de la vida, la muerte está tan lejana que uno tiene la licencia para ser fanático. Cuando uno empieza a crecer y madurar, empieza a entender el otro y por qué el otro piensa distinto, piensa diferente e ideológicamente puede estar en las antípodas. Pero el esfuerzo de entender al otro es la maduración, no de la política, la maduración como persona. En ese esfuerzo es donde nos tenemos que encontrar los argentinos. Hoy tenemos un presidente de la Nación que tiene una adolescencia tardía en su forma de ver la política. Y ahí es donde directamente va hacia un lugar simple, hacia un simplismo, que ese simplismo, porque vamos a encontrar una razón por la cual llega,
ese simplismo en tanta complejidad y con una dirigencia que hizo muy mal las cosas es atractivo. Un Milei con una motosierra diciendo que le va a cortar la cabeza a los responsables de la situación crítica del país era una cosa atractiva, emocionalmente atractiva. Ahora, el problema es cuando llegan esos avatar de las redes sociales. No están con aptitud para gobernar. Milei es una persona que llega con desconocimiento de la función del Estado, con un desconocimiento biográfico de los actores políticos. Y esto hizo que Milei hoy esté rodeado por lo marginal de la casta, con una llave muy fácil, la adulación. Y el ejemplo más claro fue Scioli, que le dijo a los 2 meses de empezar el gobierno que había que entregarle el Premio Nobel de Economía. ¿Qué estaba haciendo Daniel Scioli cuando dijo eso? Estaba anclando su lugar en el gabinete. Él sabía que con la adulación iba a lograr ese objetivo. Entonces hoy tenemos un gabinete de obsecuentes, que el obsecuente lo que te genera es cada vez una disociación mayor con la realidad. ¿Por qué? Porque, y como dice Ortega y Gasset, la realidad ignorada prepara su venganza. Lo que tuvimos en la elección pasada es esa realidad ignorada reflejada en las urnas. Entonces, ¿qué pasa? Ese gabinete lo mantiene bien al rey, lo mantiene bien al líder, porque le dice lo que el líder quiere escuchar y no le dice lo que está pasando en la sociedad. Hoy Milei está obligado a oxigenar su gabinete, a poner gente de mayor calidad, de mayor legitimidad en la sociedad, pero no sé si esa personalidad, con esa megalomanía, con esa necesidad de mantener el narcisismo y el ego tan arriba, está en condiciones de ir a ese lugar. Emilio, bueno, vamos a contarle a la gente que sos actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El 10 de diciembre se termina el mandato y estás integrando la lista de Provincias Unidas, que encabeza Florencio Randazzo, e integra también Margarita Stolbizer, para ingresar al Congreso nuevamente a partir de diciembre próximo. La pregunta que te quería hacer, en vista a lo que fue la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y a los resultados, es si ustedes creen que en octubre, el 26 de octubre, que son las elecciones, va a haber espacio para romper la polarización y que puedan ingresar las terceras fuerzas al Congreso. Con sinceridad no es fácil. Primero, comunicacionalmente. En una sociedad con tanta cantidad de información, la apelación a emociones negativas es lo que genera mayor impacto y cohesión de un electorado. Si yo insultara en este diálogo y en esta conversación que estamos teniendo ahora, seguramente vamos a tener muchas visualizaciones. Mucha repercusión, claro. Y hoy el apelar a las emociones negativas da resultado no solo acá, en cualquier lugar del mundo, pero aleja las posibilidades, lo que dije hoy, del acuerdo posterior, porque si te insulto es muy difícil después recuperar la confianza y el diálogo con ese actor. Entonces, lo que apelo es a que todos, la sociedad, le demos un lugar a escrutar con la razón las pasiones, a que no nos movilice tanto las emociones. Sé que es el puntapié inicial de cualquier persona, pero por favor, no es un buen camino. Esto va para todos. Hoy tenemos un gran problema con el tema de las redes sociales, lo que genera, especialmente en la juventud, que genera mucha ansiedad, que genera mucha dispersión. Bueno, hoy tenemos grandes problemas, pero también genera dificultad con el sistema, porque esa ansiedad del éxito y de la felicidad inmediata es casi una contradicción con el sistema republicano, donde se delibera, donde el tiempo es totalmente distinto a esa demanda. Entonces te digo, por favor, el centro es el camino, el diálogo, la moderación. Quien tiene responsabilidades, a mí me ha tocado otras mayores todavía, siempre la mesura es un buen consejo. A mí, como presidente de la Cámara de Diputados, también en minoría igual que este gobierno, terminé mis funciones con respeto de todos mis pares. Porque
Yo también tuve respeto con posiciones totalmente distintas a las mías. Pero hay que mantener las formas. Esto es como cualquier lugar, en un negocio, en una familia. Claro. Si se gritan y se insultan, no va a funcionar. Me parece que nos metimos en un camino con muchas dificultades y que hay que salir lo antes posible. ¿Cómo se sale? Con normalidad. Claro, simple, es normalidad. Sí, tendría que ser normal. Tendría que normal, ser normal, no se puede ser normal. Claro. Bueno, hoy lo normal es lo excepcional. Entonces, ese es el camino, no hay otro. Entiendo lo que vos me preguntás porque a veces es difícil llamar la atención desde esta vieja normalidad. Bueno, la pregunta que está en estos momentos en el candelero, ¿no? Y que no puedo dejar de hacerte y que tiene que ver con, bueno, justamente tanto la integración de la Cámara de Diputados como también la lista, ¿no?, de La Libertad Avanza, es la figura de José Luis Espert y la polémica y el escándalo en el que está envuelto. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué análisis haces de la situación? Es parte de lo mismo que acababa de describir. Hoy se visualiza esto, quizás, y somos así, necesitamos tener cierta amnesia. Nadie quiere ser responsable de esto, y está bien, porque el ser humano es así. A veces necesitamos negar para poder existir. Claro. Nosotros lo que estamos viendo en el transcurso de este año es lo que es Libertad Avanza, pero lo vemos en lo que fue Davos, lo vimos en el caso Libra, lo vemos en el caso de los discapacitados y la coima esta del 3%, que casi es como la fiesta de Olivos cuando la gente estaba confinada, porque le estás pidiendo a la gente un sacrificio por un ajuste económico para que te cierren los números, y por el otro lado nos estamos enterando que estamos en un tema de coimas. Y por último estamos viendo lo del José Luis Espert, pero también vimos en el Congreso de la Nación, cada vez que se abre el recinto, un espectáculo de los propios dirigentes de libertarios peleándose, las mujeres diciéndose cosas. Es un gobierno que empezó con 2/3 a favor de las ideas que pregonaba, y hoy cada vez que abre el recinto pierde diputados de su propio espacio. Claro. Es decir, esto es lo de Espert es parte de lo mismo, tiene un continuum, tiene una continuidad. No es que Espert apareció esto como algo extraordinario. No, esto está ocurriendo desde que comenzaron a la fecha. No están en condiciones de gobernar. Entonces, hoy lo de Espert va a ser una gran dificultad. Primero porque las boletas ya están impresas. Claro, es una situación. Es un sistema distinto al anterior, porque antes un partido político podía sacar sus boletas, la pagaba el partido político y no había un costo para el Estado. Boletas mucho más baratas, de un papel mucho más parecido al diario. Hoy esta boleta las imprimió ya el gobierno nacional, ya las pagó, y es la boleta que nos incluye a todos los partidos políticos, porque es la boleta única. Claro. Entonces no hay manera de cambiar el candidato. ¿Pensás, Emilio, que puede ser baja José Luis Espert? Pero ¿cómo no? No lo pueden bajar porque no lo pueden bajar de la boleta, porque está impresa. ¿Simplemente eso sería la situación? Son más de 10 millones de dólares. ¿Cómo haces para justificar frente a la sociedad que tenés a los otros partidos políticos, al contribuyente, porque lo estamos pagando con los impuestos, que tenemos que volver a pagar las boletas por la candidatura de José Luis Espert? Es muy difícil, más en un gobierno que cuida el dinero. Después lo que pasó con Garrahan, después lo que pasó con los discapacitados. Ahora por un candidato tuyo tenemos que imprimir las boletas para todos con el dinero de la gente. Es muy difícil salir de esta situación. Como también va a ser muy difícil convencer al electorado, especialmente en nuestro interior, donde la moral es mucho más fuerte, que una persona que fue apoyada por un sector narco pueda ser el que encabece la lista de diputados nacionales de Libertad Avanza. Es una situación para ellos hoy muy, muy complicada. Emilio, me surge otra pregunta, y puede suceder que aún manteniéndolo en la candidatura y resultando electo, porque aunque no saquen un resultado bueno, el primero va a ingresar, después haya algún impedimento para que asuma. Eso lo tiene que juzgar la Cámara. La Cámara Electoral. Cuando ingresa.
La Cámara de Diputados. No, claro. la Cámara de Diputados. Puede ser que ahí se interponga algún recurso. Puede ser o no, pero puede pasar eso. Eso es un atributo que tiene la Cámara de Diputados. Una vez que ingresa es distinto, pero eso es una atribución que tiene la Cámara de Diputados. También quiero agregar que los hechos son graves, pero creo que la reacción de la sociedad, de los periodistas y de todos nosotros tienen también que ver con esa arrogancia y esa soberbia que han tratado ellos a sus pares y a sus adversarios. Porque Esper ha sido una persona que, me consta en el recinto, ha maltratado a sus opositores como pocos he visto en mi carrera política, al propio gobierno. Y creo que también hay una devolución a ese destrato. De periodistas también han dicho cosas del periodismo ensobrados. Claro, los economistas eran todos mandriles. Caputo era el mejor ministro de Economía del mundo. El que lo criticaba era miles de cosas. A los zurdos le dijo hijo de puta. Entonces, insisto con las formas. Cuando vos tratás con tanta arrogancia a la gente, con esa superioridad moral, cuando tenés las dificultades que indican que vos, el que veías donde nadie veía, no es esto así, sino todo lo contrario, la devolución es esta que estamos viendo. Esper tiene un problema con su personalidad, obviamente que con el narco también, pero principalmente cómo ha tratado él al periodismo, cómo ha tratado él a los políticos, a los adversarios, es decir, su conducta de vida hoy le está jugando bastante en contra. Está pagando un poco las consecuencias de aquella cuestión, ¿no? Sí, porque son ambas cosas. Es tan grave lo del narco que ha aparecido, como es tan grave las formas que él ha tenido con sus pares. Importantísima elección, la que se nos viene. Imagino dos panoramas, dependiendo el resultado que se puedan dar. ¿Qué avisoras para el futuro, Emilio? Me gustaría que armemos un espacio del centro para el 2027. Los gobernadores están en ese lugar, la mayoría del país está en este lugar, no solo los gobernadores, los intendentes que tuvieron un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones. Son intendentes en su gran mayoría, hay 85 justicialistas y de otros partidos políticos que pregonan el centro a la izquierda, centro a la derecha, pero no salen de ese lugar. Estimo que va a venir, la alternativa es del centro para el 2027, estoy casi convencido. Cristina ha decidido extremar sus posiciones en una lista de diputados nacionales ya muy pura. Es decir, veo que va perdiendo el centro ese espacio y observo del lado de lo que es la centro derecha con Milei también extremar. Creo que de los dos lados va a quedar un recipiente. Yo vengo del peronismo y es un peronismo, vengo de un peronismo mucho más de centro y creo que ese peronismo de centro va a caer en ese recipiente hacia ese lugar. Como también veo gente de lo que fue Juntos por el Cambio, es decir, ese radicalismo que integraba ese pro-republicano se va a caer del extremo de Milei. Hay que ser inteligente en articular la dirigencia política que está en ese centro. Y no nos olvidemos que para la próxima elección existen las primarias, que es una herramienta importante para dirimir las diferencias que haya entre los diferentes actores de este lugar del centro. Yo estoy convencido, voy a trabajar para articular eso. Estás para que vuelvan las primarias, digamos. Estoy para que vuelvan las primarias porque es ordenadora, especialmente en un momento tan horizontal para la Argentina. Así que pregono que eso vuelva para las próximas elecciones y voy a trabajar para que ese espacio del centro tenga una oportunidad de gobernar la Argentina. Una más, ¿qué pasa acá en Olavarría? ¿Ustedes están con diálogo con dirigentes, con algún espacio en particular o en el centro de la provincia? En Olavarría estamos en punto cero. Hay que empezar, porque el centro acá se ha dispersado.
la derrota de Juntos por el Cambio en el 2023 atomizó ese espacio. En la provincia en general pasa esto. Hoy es un espacio que se está armando desde arriba hacia abajo, pero la dirigencia está, el electorado está de centro, nuestros pueblos son de centro. Hay que recuperar esa posición. En Olavarría, sinceramente, a nivel local no tenemos una referencia. Hay que buscarla. Tiene ese pasivo y tiene el activo que podemos reiniciar y comenzar a armarla. Quiero buscar jóvenes. Los jóvenes están interesados en la política. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Los jóvenes están interesados. Así que tienen jóvenes de Olavarría el espacio del centro muy vacante y los invito a ocuparlo rápidamente. Me voy a ocupar también de ayudarlos en su momento cuando esto ocurra para lograr una alternativa a la intendencia municipal actual. Perfecto. Bueno, Emilio, has tenido un recorrido político importante, ¿no? Porque arrancaste como concejal, intendente, y fuiste después en diferentes... Hice todas las materias. Hiciste todo. Sí, todas. La verdad que muy romántico, muy sacrificado. Fui concejal, perdí más de las que gané. Hoy las cosas son mucho más rápidas, pero sí, fui concejal de Tejedor, quise ser intendente de mi pueblo, lo logré. El mejor lugar que he tenido en mi trayectoria política, porque es muy tangible el resultado. El intendente tiene la suerte de cambiarle la vida a la gente y eso se nota. Y se nota en las municipalidades cuando hay un intendente bueno y cuando hay un intendente malo. Pero claramente te das cuenta, si mirás la provincia de Buenos Aires, los municipios que van para arriba son seguro con un intendente municipal bueno. Es el lugar más importante de la política en cualquier país, pero especialmente en Argentina. Bueno, fui intendente municipal, fui diputado provincial e inmediatamente fui ministro de Agricultura. Estuve en el conflicto de Scioli cuando le tiraron acá huevos, piedras y se armó el escándalo en la municipalidad. Creo que de ese conflicto terminé, porque de ahí traté de tener alguna conversación. Estaba el negro Larreche del otro lado. No pude conversar, no pude dialogar con los productores, pero me parece que ese paso que intenté hacer me llevó a ser ministro de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, también tratando de dialogar con los productores, y de hecho conversé, y muchos los autoconvocados de la Ruta 226 eran autoconvocados bastante difíciles. Terminé afuera por este hecho, por buscar el diálogo. Me fui al llano. Un hecho que se repite ahora, sí. Porque para mañana hay una convocatoria. Sí, es que el otro día le tomaron el pelo a los productores agropecuarios, además de las inundaciones que estamos sufriendo en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires por una negligencia que ayer fui a visitar en Ernestina, partido 25 de mayo, en el río Salado. Así que ministro de Agricultura afuera, armé Juntos por el Cambio, Cambiemos se llamaba en este momento, ahí ingresó Gali, el anterior intendente municipal, así que fíjense que hay oportunidades para el centro. Fue un partido del centro, ingresó a gobernar, nos fuimos a un extremo comunicacionalmente, y ahí donde fue la equivocación. Cuando nos fuimos al extremo nunca más pudimos salir. Hoy intento que nuevamente la Argentina tenga una posibilidad de volver a ese centro que armamos en el 2015. Qué bárbaro. ¿Por qué Argentina es un país, ¿no?, que cada cierta cantidad de años veo como que cae, tropieza con la misma piedra, repite? ¿Por qué nos cuesta salir un poco, romper esa barrera, esa estructura? Es por miles de cosas y es una historia de nuestro país, pero hay que hacer un esfuerzo para salir de una vez por todas. Y está en el diálogo. Si yo no tengo con vos ni con nadie, a mí Olavarría me invita a mí el intendente a tomar un café esta tarde y voy feliz. Es decir, yo no hago ningún prejuicio de ningún tipo, porque a lo mejor el intendente me puede aconsejar cosas. La inteligencia, el mejor aporte de la inteligencia es el otro. Es escuchar al otro. A mí me encantaría escuchar al intendente y que me cuente la realidad de Olavarría, como seguramente al intendente le puede interesar escuchar una visión distinta. Ahí es donde se enriquece la solución de las cosas públicas, es con diálogo. Entonces voy a seguir pregonando esto, quizás termine en el desierto pregonando, pero no es mi forma de ser, es mi forma de actuar.
Y creo y estoy convencido, pero no es que creo y estoy convencido, está comprobado que los países crecen cuando es en este camino. Cuando es con la pelea, cuando es con el odio, terminamos mal. Es una condición humana. Tal cual. Te llevo un poco al plano económico, Emilio, Sí. porque bueno, mencionábamos recién la cuestión de los productores, pero bueno, también está la pendiente, ¿no? La cuestión de atender los reclamos de la industria. Nosotros acá en Olavarría somos una ciudad eminentemente industrial y estamos atravesando desde hace meses una caída en lo que es la producción de cemento, de piedra, con los consecuentes despidos, bueno, todo lo que trae, ¿no? La baja de la producción industrial. ¿Qué puede pasar en los próximos 2 años? ¿Cómo ves la evolución de este modelo económico? Que no lo veo bien, claramente no lo veo bien. Para mí pasamos de un populismo que derramó recursos, para poner una palabra, espurios sin respaldo, e infló los gastos del Estado sin control, al otro extremo de ajustar los gastos sin mirar las consecuencias. Para mí es un populismo ni uno, otra vez vamos a los extremos, para mí no es ni una cosa ni la otra. Siempre que yo puedo ser eficaz y limpiar la mesa esta rápidamente en un segundo, pero tengo que tirar la computadora, las cámaras, esta laptop y el termo. Y me decís, limpié la mesa, pero rompí absolutamente todo. Hay que ser primero eficaz y eficiente. Para ser eficiente tenés que ser competente, porque ahí tenés que saber las consecuencias y tenés que medir ese tránsito, si querés, de una matriz industrial. Hoy estamos viviendo una revolución digital que se cruza con la revolución industrial de hace 150 años. El estadista es el que tiene que prever ese tránsito, esa transición de un lugar a otro y desde el Estado que se generen o que actúe el Estado para aliviar los costos del tránsito. Entonces no podés tener un Estado ausente. Quizás la matriz nuestra sea más hacia los commodities y en este caso de los minerales, los raros, el petróleo y el gas que tiene Argentina. Pero vos, si tenés que desarraigar a gente para ir a esos lugares, en el tránsito tenés que darle donde vaya, donde tenga el destino para tener un trabajo, tiene que tener colegios, tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener salud, tiene que tener justicia, tenés que brindarle, el Estado tiene las posibilidades de ese tránsito, no es con un Estado ausente. Hoy Rutas. tenemos No, ustedes vieron los que están en la ruta ayer, pero las rutas están intransitables, entonces la conectividad, entonces no es decir, me dan los números en mi casa, también en tu casa, porque vamos a pasarla a la casa familiar. Vos podés tener o una empresa o tu casa y podés empezar a mandar cheques sin fondo y a comprar televisores y a comprar y viajar al Caribe y hacer todo. En algún momento te van a venir los cheques rebotados y ahí es donde vos vas a quebrar en tu casa. Bueno, esta es la primera parte. Ahora la segunda parte es: no gastemos nada en la casa, no la mantengamos más. Si mi abuela es jubilada y no puede pagar los remedios, y que no los tome, los remedios, que aguante el dolor, porque así estamos hoy en Argentina. Si hay un discapacitado, no tiene posibilidades de moverse, de movilizarse, bueno, pero ajustamos. La casa se empieza a venir abajo, no la mantenemos. Entonces, así es fácil ajustar. Ahora, las consecuencias es que vos destruir tu casa. Lo mismo está pasando con el espacio público. Hoy no lo estamos sosteniendo. ¿Y cómo lo volvés a recuperar? Fui a una universidad en Junín. 10.000, bueno, y acá la universidad de acá pasa exactamente lo mismo. 10.000 alumnos tiene la Universidad del Junín. Muy importante en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires. Tiene 2 aulas muy grandes, varias aulas, 2 edificios con varias aulas nuevos. Le falta el 10% de la obra. Con las aberturas puestas, divina los 2 edificios. Bueno, este gobierno no los quiere terminar. Hoy que tenemos vandalismo que lo rompe, empieza a destruirse. Entonces, no es ajustar de esta manera. Es tener un ministro de Educación, no como este que anda dando vuelta por los medios denunciando Curro, que no ha encontrado nada durante 2 años. Entonces, o es inútil
o los curros no están. Entonces, digo, yo lo que quiero es que ese ministro viaje a Junín, que mire en Junín lo que está pasando y que ese 10% que le falta para los 2 edificios con aulas de primer nivel, los termine de una vez por todas. Lo mismo pasa con el Salado. Son 30 kilómetros los que faltan dragar sobre 430. Desde que entró este gobierno no hizo los 30 kilómetros. ¿Me vas a decir que eso justifica el déficit, el equilibrio fiscal, cuando tenés todos los productores agropecuarios ahora 3 millones de hectáreas inundadas, que vas a tener menos ingresos de exportación? ¿Dónde está el negocio haciendo este tipo de cosas? Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque son incompetentes. La razón es que son incompetentes. No, los ministros que tiene hoy no son competentes para el lugar donde están. Porque a vos no se te puede escapar esto de la universidad. No sé, la Universidad del Centro acá también pasa exactamente lo mismo. ¿Y habrá curros en las universidades? No sé, pero agarrá y anda a buscarlo y sacalos. Si hay grasa en el Estado, porque también hay que reconocer que este gobierno entra con mucha grasa en el Estado, es decir, que hay mucha cosa para sacar, mucha, y yo lo reconozco y lo digo, señores, hay mucha cosa para sacar, pero no toques el músculo, agarra la grasa. Ahora, para disecar una cosa de otra, tenés que tener una persona competente que conozca esa situación. Es más fácil denunciar las razones por las cuales vos no podés gestionar que gestionar. Entonces, lo que gestionan es la impotencia, no gestionan el Estado. Esta es la diferencia. Esto es lo que tenemos que cambiar. Ahora, hay gente con aptitudes para hacerlo, sobran. Te agarra una impotencia porque decís, la sobredosis de equivocaciones de este gobierno sorprenden. Mirá que le dio licencia, producto de que veníamos mal. La sociedad le ha dado una licencia a este gobierno que yo en mi vida política la he visto. Sí, es cierto, porque siempre se habla de una de 3-4 meses, creo que son, ¿no? Sí. Una supuesta carta blanca. Licencia para hacer todo. Claro. Y lo que pasa es que la gente ya se está cansando. Y esto que estoy describiendo, la gente lo observa. Lo último es esto de Esper, es decir, es Esper, es Karina, es pelearse con los gobernadores, pelearse con los periodistas, pelearse con los artistas, pelearse con todos. Se han peleado con todos. Entonces llega un momento que la gente también se cansa, empieza a observar, bueno, basta de motosierra, basta de pelearse, empezamos de la destrucción, pasemos a la construcción. Y me parece que no tienen aptitud para construir. Tal cual. Bueno, te podríamos tener todo el tiempo acá, Emilio, toda la mañana para aprovechar, bueno, ¿no? Tener un poco de charla y demás, pero entendemos que hay continuidad de viaje, ¿verdad? Sí, ahora vamos para Azul y después de Azul vuelvo a mi casa, también tengo que cuidar eso en este momento, así que, y el lunes vamos a San Nicolás y bueno, salimos a todos lados. Margarita Stolbizer, que va con nosotros, estaba haciendo Trenquelauquen, Pehuajó y esa zona, y Florencio está haciendo la zona de San Nicolás. Somos 3, somos pocos, pero bueno, no nos queda otra que caminar y predicar esto. Tal cual. Paula, ¿te quedó algo pendiente? ¿Algo que quieras sacarte como duda? Además, no, en realidad preguntarle también sobre cómo, pero en parte lo respondiste recién, el gobierno acaba de mandar, el Ejecutivo acaba de mandar el presupuesto, entiendo que esto está siendo debatido en comisión y bueno, está todavía no. Todavía no. tenemos una dificultad. Recién empezó la exposición de algunos técnicos. Sí. ¿Te parece que se va a poder dar la discusión del presupuesto o va a estar trabada nuevamente por todas estas cuestiones que hablabas? Bueno, la característica de quien preside la comisión, vamos a recordar que está a cargo de José Luis Esper. Claro. Y no, la pregunta es más que nada si te parece que el gobierno tiene intención, el Ejecutivo tiene intención de que se discuta el presupuesto o que quiere seguir gobernando sin presupuesto. No lo sé. Sí quiero decirte que en otros momentos, cuando a nosotros nos tocó gobernar, por ejemplo, cuando iba llegando la fecha del presupuesto, invitábamos a los actores de ambas cámaras que tenían expertise o conocimiento en economía, antes de mandarlo, a reunirse con el ministro de Economía. Lo llevábamos al Ministerio de Economía, opositores. Y por supuesto oficialismo. En ese momento teníamos nosotros a Nicolás Massot y a Luciano Laspina como las personas encargadas de Juntos por el Cambio o de Cambiemos, todos cambian los nombres, claro. Pero estas eran las dos personas que se referenciaban en el Ministerio de Economía. Y venían Diego Bocio, Kicillof,
quien estaba, varios que tenían, Marco Labaña, que hoy está en el INDEC, todos esos tenían como una mesa que no era que venían a aceptar el presupuesto, pero el gesto de conocer el presupuesto que iban a mandar, trabajar este grupo de economistas juntos, a pesar de ser de diferentes partidos, en el recinto, por supuesto, la mayoría disentía y manifestaba lo que disentía, pero con las formas, con el buen trato, se sacaba un presupuesto. Con otra metodología. Otra metodología, exactamente. Ahora, nosotros no tenemos diálogo con nadie. Aparece el presupuesto y ahora aparece que el presidente de la Comisión de Presupuestos es expert. Entonces, contestarte lo que vos me estás preguntando en este contexto me es muy difícil saberlo. Sí, quiero decirles que no resiste más el país sin presupuesto. Esto se va a sacar el presupuesto. Lamentablemente hoy estamos viendo, esto también hizo, cuando hay una figura como Milei, obviamente que el alerta como ciudadano es que estamos frente a una conducta de un tirano. Eso es el primer alerta como ciudadanos. ¿Somos súbditos, como fue en otra época, hace muchos años, o somos ciudadanos? Si somos ciudadanos tenemos que alertar primero por la personalidad, segundo por los hechos que esa personalidad evidenció. Ingresó al Congreso dándole la espalda en el primer discurso. Empezó con DNU y terminó vetando leyes. Estuvo a punto de meter 2 miembros en la Corte en comisión. Quiere decir que la justicia en Argentina iba a dejar de ser independiente. Porque si vos tenés 2 miembros en comisión que dependen de tu firma cada 10 de diciembre, la continuidad, ¿qué independencia va a tener la Corte Suprema con el Poder Ejecutivo? Cero. Estuvo a punto de lograrlo. Hoy el Congreso de la Nación, por suerte, con 2/3 está resistiendo los vetos, y por suerte el Senado no aceptó esos 2 miembros de la Corte en comisión. Defendimos la República. Eso es bueno y es sano para la Argentina que nos hayamos puesto firmes. Ahora, me cuesta pensar si va a cambiar esta actitud Milei. Si no cambia, vamos a vivir 2 años complicados para la gente. Así que ruego al presidente que cambie estas actitudes, ¿no? Bueno, Emilio, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por este momento. A ustedes, y estamos para ayudar al país, especialmente en estas situaciones. El presidente tuvo el apoyo nuestro cuando lo tenía que tener, lo va a tener siempre cualquier presidente de cualquier color político. Lo que queremos es que el presidente también respete las opiniones de los adversarios políticos, las opiniones también de sus propios aliados, y no se fanatice con concepciones dogmáticas y doctrinarias. Paulita, gracias también por tu participación en la mañana. Por favor, gracias a vos y nos reencontramos. Seguramente, nuestra compañera que siempre estamos ahí invitando cada vez que obviamente hay algo importante para charlar y tocar. Bueno, acaba de pasar el diputado nacional Emilio Monzó por esta mañana de contacto en día viernes. Una linda charla que hemos tenido en este momento de la mañana. Nos quedamos, claro, todavía hasta las 13, repasando actualidad y buenas canciones en todo este abanico que tenemos acá en estudiorock.com.ar, en modo radio, a través del streaming YouTube en vivo, en Verte TV y en todo el sistema de cable en canal 781 y en la señal 543 para el sistema de Flow. Es donde vos estás y me